Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde Radio Eternidad, o pueden que nos estén escuchando a través del podcast o a través de YouTube. Este es Coalición por el Evangelio en la radio. Le habla Jairon Amnun, director editorial de Coalición por el Evangelio, y acompañándome está Steven Morales, quien es editor asociado de Coalición. Nuestro propósito con este programa de radio es poder conversar de los mismos temas que tratamos en Coalición, sea de temas de actualidad, temas de profundidad teológica, de adoración o de la vida cristiana, aún temas devocionales, todos a través de la luz del Evangelio y la centralidad del Evangelio en las Escrituras, basados en la sana doctrina de nuestro Señor, procurando presentar todo el consejo de Dios. En esta ocasión, de hecho, vamos a tratar un tema que es fundamental para toda la vida cristiana. Vamos a estar hablando acerca de la Biblia, de cómo podemos acercarnos a la Biblia, o como hemos titulado, cómo entrarle a la Biblia. Steven, ¿cuál es la importancia de este programa? Pues creo que es un tema bastante importante, porque creo que todos, o al menos en Latinoamérica, especialmente en Guatemala, nadie diría que la Biblia no es importante. Todos reconocerían que es algo muy central a la vida de la iglesia, que es una autoridad, que es algo que es una disciplina que todos deberían de compartir y tener, y es algo que cada cristiano debe cultivar en su vida espiritual. Hay varios pasajes que mencionan esto. No sé si tú querías entrarle a uno de ellos. Sí, por supuesto. Tú sabes que me llama la atención, como tú decías, que en América Latina, gracias a Dios, la gente respeta la Biblia. Pero a lo largo de la palabra sabemos que el hombre sabe de la existencia de Dios y no siempre se somete a ella, pero lo reconoce. Nosotros tenemos la gracia de que en nuestros países el hombre no solamente sabe de la existencia de Dios, sino que cree en un Dios que se ha revelado a través de la Biblia, en la gran cantidad de las naciones que componen el mundo hispano. Ahora, interesantemente, en el Salmo 19, ese salmo tan conocido que dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, justamente cuando el salmista habla de la revelación general de Dios en la creación, él se mete de lleno en la revelación especial en la Biblia, cuando dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Lo dice un poco más adelante, que los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, que son deseables más que el oro, sí, mucho más que oro fino y más dulce que la miel. Es decir, que el salmista entendía que Dios se había revelado en la creación, había hecho su revelación general, pero había una revelación particular que era más deseable que la miel. Entonces, esa es la escritura, esa es la palabra de Dios. Y si el salmista decía eso del Antiguo Testamento, por eso que el Nuevo todavía no se había escrito, ¿cómo más diremos nosotros algo similar? A sabiendas de que nosotros tenemos el libro que nos habla de Jesús, el libro que nos narra quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, eso es interesante porque el pasaje que tú mencionaste en el Salmos 19 describe la palabra de Dios como algo más dulce que la miel, que no creo que es algo que sería una descripción común en nuestro día. Sí, sabemos que es importante, sabemos que debemos leer la Biblia, pero no para todos es un deleite o es dulce leerla o estudiarla o desarrollar esa disciplina, ese hábito. De hecho, yo diría que uno de los problemas más comunes que he visto dentro de la iglesia como pastor, trabajando con personas de todas edades, es que no saben cómo entrar a la Biblia. Y antes que eso, realmente les falta el deseo o el interés de querer entrarle a la Biblia y leer la Biblia,
y realmente la realidad de muchos cristianos hoy en día en la iglesia es que nos cuesta entrarle a la Biblia. Ahora, si lo que dices es correcto, y sabemos que sí lo es porque estás citando las Escrituras, que la misma Biblia testifica de sí misma qué tan asombrosa es. ¿Por qué nos cuesta tanto entrarle, estudiarla, leerla, aplicarla y desarrollar ese hábito? Sin duda. Bueno, ahí tenemos un asunto que vale la pena mencionar, y es que en vez de nosotros tener que ir hacia donde Dios y tratar de investigar o de conocer por nuestras fuerzas quién Dios es, nosotros tenemos un Dios que se reveló a nosotros. En vez de nosotros tener que suponer lo que Dios piensa, Dios nos dejó saber que Él pensaba a través de la Escritura y luego a través de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos esa gran bendición de que tenemos la revelación del Dios que estuvo oculto por los siglos, ese misterio que estuvo oculto, el Evangelio, y todo lo que él implica, todo lo que el centro de la Escritura implica, los mandamientos de Dios, el carácter santo y todo eso. Ahora, a mí se me haría bien fácil poder leer un libro que haya escrito un niño de 5 años, por ejemplo. Bueno, con tal de que pudiera escribirlo, ¿cierto? Por lo menos un capítulo o una notita que un niño haya escrito, Sí, porque pues. como tengo una mente superior a él, Ajá. yo puedo entender lo que él escribe. Claro. La Biblia, entonces, es la mente de Dios, es el testimonio, la parte escrita de lo que Dios quería revelarse hacia nosotros. Y la mente de Dios es muy superior a nosotros. Así que hay una razón teológica por la cual no se nos hace tan fácil entender la Biblia. Una razón ontológica, digamos, y es que Dios es muy superior al hombre. Por tanto, yo no puedo pensar que yo voy a entrar de plano a la mente de Dios y voy de inmediato a entender todo lo que ahí estaba. Cuando las personas preguntan que yo no puedo entender esto o aquello, yo le doy gracias a Dios porque hay tanto que sí podemos entender fácilmente. El Evangelio de Juan, por ejemplo, es una bendición de Dios para todos los creyentes, como es toda la Biblia, no me malinterpreten. Pero el hecho de que hay partes de la Biblia que son tan fáciles de leer es una bendición cuando tomamos en cuenta que Dios es un ser perfectamente justo y santo y bueno, un ser omnisciente y omnisapiente, un ser que ha estado desde la eternidad por la eternidad. Mientras nosotros, el mayor de nosotros tiene 80 años, no es omnisapiente, apenas conoce 1 o 2 idiomas. Entonces, definitivamente hay una razón que es superior, una razón teológica, digamos, de por qué no podemos entrarle a la Biblia tan fácilmente. Y es que los misterios de Dios son superiores a nuestro conocimiento. Ahora, a la vez hay algo que se conoce en hermenéutica, en el estudio de la Biblia, que se llama la perspicuidad de las Escrituras. Y es que lo principal, lo más básico, lo que nos apunta a la salvación, sí es fácil de entender. Y además de eso, Dios es un Dios conocible. No por completo, pero sí en plenitud. Y Dios se revela, Dios quiere mostrarse a los que le buscan. De hecho, lo que le buscan de todo corazón, Él se les muestra. Entonces, todo hombre que se acerque a la Biblia genuinamente va a poder entenderla. A pesar de que es superior a nosotros, es posible entenderla, es posible llegar al meollo del asunto, lo más importante, aún esos textos difíciles. Sí, el problema es que hay maneras incorrectas en las que nos acercamos a la Biblia. Exacto. Y esas maneras incorrectas hay una gran variedad y creo que parte de lo que tú mencionas es no solamente que el hecho de que somos inferiores a Dios, pero que también somos criaturas pecaminosas. Entonces, al acercarnos al texto, nosotros no solamente nos estamos acercando como seres creados en la imagen de Dios, aunque sí somos eso, pero también estamos contaminados por el pecado. Y cuando nos acercamos a Dios o al texto, en este caso, también estamos trayendo todo nuestro bagaje cultural y pecaminoso, nuestros propios filtros y lentes por los cuales entendemos el texto. Y en esa misma línea hay muchas maneras incorrectas en que nos acercamos a la Biblia. Unos ejemplos es tal vez de una manera moralista, ¿verdad? Que es demasiado común. La gente y yo he hecho esto varias veces, me acerco al texto y pienso que la Biblia tiene como en lugar de ser una historia de salvación, es más como un libro de cuentos con una moraleja al final. Entonces, cada historia, y muchas veces enseñamos la Biblia a nuestros hijos de esta manera, que cada historia tiene un propósito, una lección que podemos aprender de esa historia. Entonces, tal vez podemos tomar la historia de Noé, ¿verdad? Y
y esto es demasiado común, que tomamos la historia de Noé, decimos a nuestros hijos, bueno, en la historia de Noé era un hombre que obedeció a Dios, que era fiel a Dios, y Dios quería enviar un diluvio. Entonces le dijo a Noé que construyera un arca, ¿verdad? Y Noé construyó el arca y salvó a todos los animales, y ahí habían todos los animales en pareja, y hubo un arco iris y se miraba bien bonito, y pintamos ese retrato en la pared de la escuela dominical, y qué bonito que Dios salvó a Noé, y que Noé fue un hombre obediente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que obedecer de la misma manera que obedeció Noé. Y en un sentido sí podemos entender la historia así, sí podemos decir, ok, donde hay obediencia tenemos que reconocer esa obediencia, pero a la vez también tenemos que reconocer que esa historia forma parte de una historia más grande, y que en esa historia realmente estamos viendo el juicio de Dios contra el pecado, contra un mundo pecaminoso. Y no solamente es una historia bonita que nos muestra que nos da una moraleja al final, seríamos de ser obedientes a Dios, pero también nos muestra un retrato del evangelio, en que aunque Dios en ese tiempo juzgó al mundo a través de un diluvio, nosotros no vamos a recibir un juicio así, una condenación así, porque todo el juicio, toda la condenación, Dios lo puso sobre su Hijo Jesús. Y así es como vamos desarrollando un poco el tema de acercarse a la Biblia de una manera moralista. No sé si tú tienes otro ejemplo de cómo comúnmente la gente se acerca a la Biblia de una manera incorrecta. Hay una expresión bien conocida que de hecho yo mismo la he utilizado y que tiene algo de verdad, y es que la Biblia es el manual de instrucciones, que así como cada cosa que uno compra tiene un manual de instrucciones, la Biblia también es un manual de instrucciones para nosotros. Y eso tiene verdad, no cabe duda de que la Biblia tiene mucho que decirnos, pero si tú estás perdido y tú no tienes idea de cómo entrarle a la Biblia, y tú tomas tu manual de instrucciones y vas capítulo 1, tú te vas a encontrar un Dios creador, pero no necesariamente te va a servir en tu problema que tienes con tu esposa, ¿cierto? O sea, tú encuentras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo que tú quieres es poder resolver el asunto que tú tienes con tu esposa, el problema que tú tienes en la casa. O te vas, entonces tú quieres conocer un poquito mejor cómo criar, quieres un poquito de crianza, y entonces te vas al manual de instrucciones y dices, wow, no, me voy a Proverbios, y lees Proverbios, encuentras tantas cosas ahí, pero tú no sabes exactamente cómo ponerlo en práctica en tu vida, porque la Biblia, si la vemos solamente como un manual de instrucciones, vamos a encontrar que no tiene un buen índice y que no está tan bien organizada como uno la quisiera, porque la Biblia es más que eso. En un sentido es menos que eso porque no es tan complicada, pero en otro sentido es mucho más que solamente un manual de instrucciones. Como tú decías, es el testimonio de una historia que tiene un principio y va a tener un final por la eternidad en el cielo nuevo y tierra nueva. Y si no conocemos en qué momento de esa historia estamos leyendo, entonces nos quedamos cortos. Y de hecho, déjame hablar un poquito de lo que tú hablas del moralismo y el legalismo, que tiene un poquito que ver con ese manual de instrucciones. Si cometemos el error de acercarnos a la Biblia como un listado de reglas, vamos a perder la principal razón por la que la Biblia está, y es ayudarnos en nuestra relación con el Señor. Porque pensaremos que si cumplimos con esto que está aquí y esto que está allá, y dejamos de cumplir esto aquí y esto allá, pues listo, estamos bien. Y eso es un poquito de lo que tiene que ver con ver la Biblia como con yo en el centro. No sé si quieres hablar un poquito de eso, Steve. Pues creo que ya lo mencionaste un poco. Básicamente lo que estamos viendo en estas maneras incorrectas de acercarnos al texto, de acercarnos a las escrituras, es que en su raíz el problema es que tenemos al yo en la mira y no a Cristo. Entonces yo tengo un problema, yo tengo tal vez familia con mi esposa, en mi iglesia, y yo estoy buscando una respuesta. Y en la Biblia sí encontraremos respuestas, y sí fue escrita para nosotros. Sin embargo, si solo entramos a la Biblia buscando quién soy yo en esta historia, qué debo hacer yo, y cómo lo puedo hacer, y dame unas reglas o unos mandamientos que seguir para que los pueda obedecer, y si los obedezco, entonces Dios me va a dar lo que yo me merezco porque yo lo obedecí bien, ¿verdad? Cuando nos acercamos de esta manera,
realmente nos estamos acercando de una manera que estamos diciendo que nosotros tenemos el poder para justificarnos a nosotros mismos, y lo único que la Biblia que puede hacer es darnos tal vez el mandamiento, tal vez el método, pero a fin de cuentas yo voy a ser el que principalmente obra mi salvación o mi santificación o mi crecimiento espiritual. Cuando la Biblia no habla acerca de nuestra justificación o santificación de esa manera. Y gran parte de la Biblia se dedica a mostrar que nosotros tenemos una necesidad, que hay un problema en nuestro carácter, en nuestra naturaleza humana, que requiere algo más que solamente nuestra obediencia. Entonces ahí mismo miramos que ya no puede ser moralismo, ya no puede ser simplemente legalismo, ya no puede ser simplemente un manual de instrucciones que tenemos que obedecer, y si lo obedecemos y seguimos esas instrucciones nos va a ir bien. No es así de simple. Así es, y tú sabes que, Steven, para pasar a una segunda parte, hacer un pequeño break de un momento, ya que dijimos un poquito de cómo no leer la Biblia o que lo que la Biblia no es, entonces entremos un poquito en esta segunda parte que haremos a qué sí es la Biblia, qué es y cómo podemos leerla correctamente. Así que vamos a hacer una pequeña pausa de 3-4 minutos y entonces regresamos. Muy bien, aquí estamos en Colisión por el Evangelio en la radio. Me acompaña Steven Morales desde Guatemala y de este lado Jairon Amnun aquí en la calurosa y hermosa República Dominicana en Santo Domingo. Estoy en el estudio de Radio Eternidad y Steven está en el estudio de Steven Morales allá en Guate. Y estamos conversando un poquito de cómo acercarnos a la Biblia, cómo entrarle a la Biblia. Nos quedamos hablando en la primera parte sobre cómo no hacerlo, sobre qué no hacer en cuanto a la Biblia, cómo no entrarle o acercarnos a la Biblia de maneras incorrectas. Y vale la pena entonces que en esta segunda parte hablemos un poquito de qué sí es la Biblia y cómo podemos acercarnos a ella. Steven, ¿qué es la Biblia? Pues hay varias maneras de responder la pregunta, pero la manera más simple que podamos, o la respuesta más simple que yo podría dar es que la Biblia es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, y que esa palabra está contando una historia de salvación a través de Cristo Jesús. En Juan 5:39, Jesús hace mención de esto y haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, la Biblia principalmente son escrituras que dan testimonio de Jesús. ¿Qué más agregarías tú? Bueno, sin lugar a dudas, la Biblia es la palabra de Dios, lo que implica que es la revelación de Dios. Exacto. Y si es la revelación de Dios, el personaje principal no seré yo. Como tú decías ahorita, Steven, la Biblia es para mí, pero no se trata principalmente de mí. Y debemos tener cuidado cuando nos acercamos a ella pensando, a ver, ay, ¿con quién yo me identifico? Y mira, este es igualito a ti o este es igualito a mí. O sea, sí, puede que haya personas que se parezcan más a ti por sus dones y talentos o por sus pecados, pero el principal enfoque de esas personas no fue que tú encontraras un modelo a seguir, sino que te apuntaran a Dios y a la persona de Jesús. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios. Y entonces esa Biblia, como tú decías, cuenta una historia, la historia de Cristo, la historia del Evangelio, que esa historia está dividida en diversas formas, en diversos pedazos, llamémoslo, diversas divisiones, valga la redundancia, pero tiene como un enfoque la cruz. De hecho, Steven, tú me habías comentado el otro día de una forma de ver la Biblia antes de la cruz, después de la cruz, ¿te recuerdas? Sí, pues antes de llegar a eso, hay una cita interesante del pastor Matt Chandler que está hablando de ese mismo tema, que la Biblia tiene tantos protagonistas y es tan fácil quedarse con la vista demasiado baja y solo mirar a esos hombres grandes de la fe que diríamos de la Biblia, hombres como Moisés o Abraham o David, y pensar que la historia se trata de ellos y que deberíamos de tratar de ser como ellos. Y a la luz de esto, entendiendo esto, el pastor Matt Chandler dice que realmente la Biblia no se trata de ellos, y él dice: ¿cómo sé que la Biblia no se trata de Abraham o de Moisés o de David? Porque se mueren en un versículo y la historia continúa. Y así es para cuando estamos hablando de cualquier hombre de la Biblia, todos se mueren en un versículo y la historia continúa. Pero lo interesante
del protagonista central de la Biblia, de Cristo mismo, es que todo antes de su llegada, de su encarnación, de su vida aquí en la tierra, en los que leemos en los evangelios, todo antes de eso anticipa a Jesús. Y de una manera u otra podemos ver cómo toda la Biblia realmente se trata de Jesús, y eso es lo que llamamos la historia de salvación o la narrativa redentora, que hay un guión histórico en la Biblia. Primero vemos la creación de Jesús, y ahí no estoy diciendo que Jesús fue creado, pero estoy diciendo que todo fue creado a través de Cristo, como nos dice Colosenses 1, que todo fue creado y es sostenido por Él. Luego vemos la caída y que hay una necesidad de Jesús, y hay tantas historias en la Biblia que especialmente en el Antiguo Testamento, donde uno dice, ¿y esto por qué está aquí? ¿Y esto qué me está enseñando? Y aquí realmente no hay, tal vez no hay un ejemplo de que seguir, pero un ejemplo de qué no hacer. Y miramos ciclos de pecados en la vida de tantos hombres, en la vida de los israelitas, y realmente lo que estamos viendo ahí es un mundo que necesita a Jesús. Y existe en anticipación del cumplimiento de todas las promesas de Dios en Jesús. Luego llegamos al Nuevo Testamento, y ahí hay una llegada, una encarnación de Jesús, y eso no es decir que Jesús no estaba presente o que se había alejado de su pueblo, sino que aquí Él está llegando de una nueva manera, de una encarnación. Se hizo hombre para estar con los hombres y para ser tabernáculo entre los hombres. Exactamente, para que su presencia pudiera estar entre ellos. Y luego vemos en ese guión las enseñanzas de Jesús, que nos enseña cómo se debe vivir la vida cristiana, y no solamente cómo, pero por qué. Nos da motivación correcta, nos enseña cómo la ley nos muestra eso, y cómo es imposible que nosotros cumplamos la ley perfectamente. Y luego vemos ya el clímax del Evangelio en su crucifixión, donde Él paga el precio de nuestro pecado y también nos libera de la condenación del pecado, su resurrección para que tengamos vida nueva en Él, su ascensión, que resalta que ahora Cristo está a la diestra del Padre, representándonos como un sumo sacerdote para su pueblo. Y luego ahora vemos lo que estamos viendo hoy, lo que vemos en el resto del Nuevo Testamento, lo que es el resultado del Evangelio, el fundamento de la iglesia, y la anticipación que ahora tenemos para el regreso de Jesús, su segunda llegada a este mundo. Entonces, si entendemos la Biblia de esta manera, tal vez una manera más simple de verla sería, podríamos dividirlo en tres secciones: todo lo que anticipa a Jesús, todo lo que es Jesús, su vida, el Evangelio, su ministerio en esta tierra, y todo lo que resulta del Evangelio, todo lo que resulta de Jesús y su muerte y resurrección. Entonces, muchas veces entramos a la Biblia y no tomamos en cuenta que hay pasajes en que estamos leyendo típicamente en el Antiguo Testamento que están escritos con anticipación de una promesa que iba a ser cumplida en Cristo Jesús. Y luego en el Nuevo Testamento estamos leyendo pasajes que están hablando de ese cumplimiento, pero que luego también están anticipando la promesa de su segunda llegada, que Jesús regresaría. Y muchos de los pasajes de sufrimiento los tenemos que entender bajo ese contexto de que hay otra promesa ahora que estamos esperando que Jesús cumpla su regreso a esta tierra. Entonces, a través de eso podemos ver esa historia de salvación en toda la Biblia, y cómo cada pasaje, cada historia, no solamente es una historia individual, pero que encaja en ese panorama más grande de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Mira, al mencionar eso, tú introduces algo interesante, y es el hecho de que a veces nosotros tenemos la tendencia a hablar de los imperativos sin ver los indicativos, aún en el Nuevo Testamento. Quizás ninguno de nosotros va a ir, de los que están escuchando ahora, va a ir quizás a Levítico o a Deuteronomio para decirle a alguien qué hacer, pero puede que vaya a la segunda parte de las cartas de Pablo y digan, mira, te toca perdonar, tú tienes que perdonar porque la Biblia habla del perdón, o tú tienes que dar gracia, tienes que ser agradecido.
y así mandamos a hacer imperativos sin encontrar su base, su fundamento, de donde surgen en los indicativos. Es decir, cuando tú te vas al Nuevo Testamento ya, cuando ya el velo es quitado, el evangelio es revelado, cuando queda clara la vida de Jesús y quién él era, tú tienes un grupo de mandamientos también, pero esos mandamientos están anclados en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo estoy llamado a perdonar, resulta que yo debo perdonar porque he sido perdonado en Cristo. Exacto. Yo estoy llamado a, no sé, cualquier cosa que tú encuentres en el Nuevo Testamento, a no airarte o a no preocuparte, por ejemplo, el no temer, que es el mandamiento más común en la Escritura. Yo tengo una razón para no temer, y es que Dios ya proveyó a su Hijo. Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas las cosas, por nosotros, ¿cómo no nos hará junto con Él todas las cosas? Es decir, yo no tengo por qué preocuparme si tendré con qué pagar la electricidad o si el carro me está dando problemas, porque mi problema eterno ya fue resuelto en Cristo Jesús. Entonces, al acercarme a la Biblia como libro, como historia, en lo que se llama la forma histórica redentiva, el método histórico redentivo de conocer la Escritura, histórico gramatical, yo puedo entender correctamente que en Cristo Jesús los problemas han sido resueltos y que ahora yo lo que hago es que vivo en base a problemas resueltos. De hecho, la garantía que yo tengo es que ni siquiera yo voy a ser tentado más allá de lo que puedo soportar por Cristo Jesús. Entonces, la vida cristiana se resume en Cristo, igual como la Biblia se resume en Cristo. Esto no significa, y vale la pena que lo digamos, que es ¿cómo le decimos? Bueno, no te apures, que todo es por gracia, el Evangelio lo resolvió todo. Porque como decíamos, la Biblia sí tiene mandamientos, sí tiene imperativos, sí tiene cosas. El cristiano debe comportarse de cierta manera, si no, no es cristiano. Pero la razón por la que nos comportamos de esa manera es, como tú decías, Steven, es un resultado de la cruz, es un resultado de nuestra salvación, no la razón de nuestra salvación. Entonces, al Efesios buscar... 2, 8 a 9 describe eso como siendo salvo por gracia, pero también para obra. El para 2.10, inmediatamente 2, 8 y 9 dice que fuimos salvos por gracia. Efesios 2 completo habla de que estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada para resucitar. Dios nos resucita. Dios nos salva por gracia, por medio de la fe, no de nosotros, no hay quien se gloríe. Efesios 2.10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces las buenas obras se esperan del creyente. Debe ser lo que se manifiesta, y por eso los mandamientos están ahí en la Escritura. Hay cosas que debemos hacer o debemos comportarnos de cierta manera debido a lo que Cristo ha hecho. Pero no es para que Cristo nos ame, sino porque ya Él nos amó. Sí, y también valdría la pena mencionar que cuando leemos historias en el Antiguo Testamento, cuando tenemos a Cristo en la mira, eso sí nos ayuda en la aplicación de lo que tú estás hablando, de aplicar el Evangelio en nuestra vida y entender que no solamente decimos, bueno, el Evangelio lo va a resolver todo. De la misma manera, no vamos a decir que cada versículo, cada pasaje o cada historia está hablando explícitamente de Cristo o del Evangelio o de esa promesa que Cristo iba a cumplir, pero sí significa que nosotros sabemos el final de la historia, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo va a terminar, nosotros sabemos cómo esas promesas van a ser cumplidas. Entonces, si pensamos en Abraham y leemos el pasaje de cuando Dios le promete en Génesis, bueno, varias veces, pero en Génesis 22, 18, que a través de su simiente todas las bendiciones, todas las naciones serán bendecidas. Nosotros podemos leer esa historia y entender, y porque sabemos cómo se va a cumplir, podemos leer la historia de Abraham y entender cómo encaja esa historia, porque luego en Gálatas 3:16 Pablo habla acerca de este pasaje en particular y dice que Jesús es ese simiente, que es en individual, no es en plural, ¿verdad? Es una persona y esa persona es Cristo. Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos estudiar el Antiguo Testamento, estudiar esas historias y decir, sí, esto es lo que me está enseñando y aplicarlas, pero no podemos entenderlas completamente hasta que las entendamos en su contexto de toda la historia de redención, y así lo podemos hacer con toda la Biblia. Entonces, no es como tú dices, no es de tirar una granada y decir, bueno, evangelio, y que la gente, que todo el problema esté resuelto, sino que sí requiere un estudio muy preciso del contexto y entender cómo leer el Antiguo a la luz el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y el Nuevo a la luz de la persona de Jesús, que también somos culpables de que se nos pase. Muy bien, entonces llegando al final, Steven, hay mucho más que decir. Esta es una introducción a cómo acercarnos a la Biblia y les podemos asegurar que en el tiempo que este programa dure vamos a estar hablando mucho de la Biblia.
Vale la pena tratar en algún momento la autoría de la escritura, hablar de los autores, hablar de la inspiración de las escrituras, la perspicuidad de las escrituras, la inerrancia de la Biblia, hablar de la Biblia, de cómo fue interpretada a lo largo de la historia de la iglesia. Todos esos son temas que tenemos pautados para poder tratar en el programa. Pero queríamos hacer una pequeña introducción. Vale la pena que le dejemos algunos recursos. En nuestra misma página de Coalición por el Evangelio, yo he escrito en las últimas semanas sobre cómo acercarnos a la Biblia, 5 pasos para acercarnos a la Biblia, qué hacer cuando no tengo deseos de leerla. También va a salir prontamente 7 pasos para acercarnos a la Biblia. Steven, tú escribiste, creo que la semana pasada, sobre qué hacer con los textos difíciles, aquellos que no son capaces es el lunes pasado. Y también tenemos otros artículos de las 7 flechas de lectura bíblica en grupal, en grupos. Hay otro muy bueno que se llama Cómo leer la Biblia con Cristo como el héroe, que tiene 4 indicaciones, digamos, de qué tomar en cuenta cuando estoy leyendo la escritura para tener a Cristo como el héroe. Y así, francamente, en Coalición constantemente estamos hablando de cómo acercarnos a la Biblia, pero a veces tú necesitas libros. Entonces hay algunos buenos libros que podemos recomendar en español. Quizás al menos que yo conozco, el mejor introductorio se llama Preguntas y Respuestas acerca de la interpretación de la Biblia. Es un libro escrito por Robert Plummer sobre la interpretación de la Biblia, por Robert Plummer. En inglés se llama 40 Questions About Interpreting the Bible. Está ahí en internet, se puede comprar en Kindle, se puede comprar en algunas librerías y es excelente. Es una introducción a cada punto importante de la escritura en un par de páginas sobre cada tema. Desde cómo leer el antiguo, cómo leer el nuevo, cómo leer diferentes renglones hasta la escritura de la misma. Otro libro en español bastante útil, un poquito más pesado se llama Hermenéutica Bíblica, de José Martínez. Es un libro de hermenéutica, es bastante grueso, pero es bastante bueno como introducción, escrito originalmente en español pensando en el pueblo que habla español. También está el Misterio Revelado, de Edmund Clowney. Es una excelente forma de conocer un poquito más del Antiguo Testamento y cómo podemos ver a Cristo a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Se me queda alguno, Steven? ¿Algún libro bueno que esté en español o que sea bastante útil aunque no esté en español? Hay otro libro, no me recuerdo el nombre en español, en inglés pero sí que sé que está en español, How to Read the Bible for All It's Worth, de Fee y Stewart. ¿No te recuerdas? Creo que lo vimos la semana pasada. Es como el título de la traducción es una traducción exacta. Pero eso también se lo recomiendo. Lo he usado en diferentes clases y tiene muy bueno para introducir el tema. Sí, buenísimo. Tú sabes que hay uno en inglés bastante útil, se llama Introducing the New Testament, de Don Carson Moo y creo que Andy Naselli también como editor, que es una muy buena forma de poder entrarle al Nuevo Testamento también. Y sin lugar a dudas, si tienes capacidad de tener alguna Biblia de estudio, en español la Biblia de estudio MacArthur es bastante útil, aunque personalmente no sea dispensacionalista, creo que hay bastante sabiduría en los comentarios del pastor MacArthur como una forma de entrarle a la Biblia. De hecho, para mí fue eye-opening, como se dice en inglés, me abrió los ojos a poder conocer mejor la escritura. Steven, ¿algún comentario final aquí al final del programa? Creo que lo último que diría es que tal vez para dar unos pasos prácticos para leer la Biblia, que sí tenemos que recordar que estamos bajo la autoridad de Cristo en las Escrituras, que no, cuando nos acercamos a la Biblia no queremos acercarnos como escépticos o pensando que se trata principalmente de nosotros, sino que nos queremos someter a la palabra, queremos que la palabra tenga el poder para cambiarnos, para transformarnos, y no queremos ser nosotros quienes entran para cambiar la palabra, ¿verdad? Entonces mi recomendación última sí sería tal vez un poco más práctico, es que se sometan a la palabra, que oren para que el Espíritu les ayude a entender y comprender esta palabra que Dios nos ha revelado de una manera tan particular como el pastor Piper dice que Dios escribió un libro, y eso es un hecho maravilloso que no lo deberíamos de tomar por sentado o asumir o pensar o buscar una revelación en algún otro lado si Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para dar un testimonio de nuestra salvación, de quién es Cristo y
cómo podemos ser como Él y ser salvos por gracia a través de Él. Tú sabes que, Steven, añadiendo eso que tú dices, no hay forma de que yo pueda conocer la Biblia y entrarle sin leerla regularmente. Entonces, así como debemos entrar en sumisión y fe, acercarnos a la Biblia en sumisión y fe, en oración, debemos acercarnos a la Biblia, sacar tiempo diariamente para poder acercarnos a ella, esa que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro andar. Así que te invitamos a eso. Toma tu Biblia y léela diariamente en oración y pídele al Señor que te ayude a entenderla cada vez más. Steven, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a Radio Eternidad que nos presta sus estudios y nos ayudas con este programa. Estamos trabajando para poder tener un programa semanal a través de este canal y de las diferentes redes sociales. Pueden encontrarnos en coaliciónporelevangelio.org, en Twitter, Facebook, Instagram y cualquier otro lado, en YouTube también. Damos gracias a Dios por este tiempo, bendecimos su nombre en Cristo Jesús y damos gracias a los que nos están escuchando.